¿Por qué se incluye la iglesia cuando estamos hablando de realidades teológicas y qué importancia tiene eso? Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. ¿Por qué se incluye la iglesia cuando estamos hablando de realidades teológicas y qué importancia tiene eso? En primer lugar, porque como hablábamos hace un momento, si la santidad es una cuestión comunitaria, la iglesia es el primer ámbito en el cual se practica esa santidad. La iglesia no es sencillamente un lugar donde van los cristianos individuales, cada cual a relacionarse individualmente con Dios. Sí. La iglesia es el lugar donde van los cristianos para juntos proceder en ese camino de la santidad. De manera que la iglesia es necesaria para ese mismo proceso de santificación. Pero hay más. La iglesia es también el medio por el cual nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios. A ninguno de nosotros nos ha llegado la palabra de Dios sin alguna expresión de la iglesia. Aunque una persona esté en una isla desierta y se encuentre una Biblia y la lea y se convierta, esa Biblia le ha llegado a través de la iglesia, porque hubo antes otro cristiano que la copió, la imprimió, la dejó allí a propósito o sin propósito, pero la dejó allí, de manera que aún esa Biblia en una isla desierta es también expresión de la fe de la iglesia. De manera que sencillamente por razones prácticas es imposible conocer a Jesucristo si no es a través de la iglesia. Más todavía, la iglesia es también uno de los medios que usa Dios para anunciar sus propósitos de amor y de paz. La iglesia debe ser, desafortunadamente a veces no es, pero la iglesia debe ser señal del reino de Dios. Por eso es que las divisiones en la iglesia son una cuestión tan trágica. Sí, eso es así. Por eso es que las broncas entre hermanos son tan trágicas. Las broncas entre hermanos no es lo mismo que una bronca en un banco, en una corporación, en una oficina, en un taller. Porque el taller no tiene ninguna obligación ni propósito de mostrarle nada al mundo. El taller tiene el propósito de producir lo que produce el taller, y si la gente puede estar discutiendo y todavía producir, está bien. Pero la iglesia tiene el propósito, entre otros, de mostrarle ese futuro, ese reino al mundo, por lo menos darle un atisbo, una visión, medio como por espejo, pero todavía una visión. Y si la iglesia está peleando y está dividida, pues entonces no está siendo fiel a su propia realidad. Y entonces lo que es más, los hermanos que estamos allí y las hermanas que estamos allí, tampoco estamos siendo fieles y tampoco estamos procediendo en nuestra propia santificación. Porque nos estamos dejando pelear y discutir y todo eso. Así que la iglesia tiene muchas funciones. La iglesia también es el medio mediante el cual se proclama la palabra de Dios al mundo. La función de proclamación no es, como decíamos al estudiar historia, la función de proclamación no es solamente la tarea del pastor o la pastora. La tarea de proclamación, de anunciar, de dar testimonio, es la tarea de todo creyente. Y es en la iglesia que los creyentes se preparan, se organizan para dar ese testimonio. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Además, si el pecado tiene una dimensión corporativa, pues también la salvación tiene esa dimensión corporativa. Amén. Para oponerse a ese pecado, hablábamos hace un momento, tú sabes el ejemplo del racismo, ¿verdad? Para oponerse al racismo hace falta una organización, un grupo de gente, un cuerpo que se oponga a esa estructura, que haya una estructura frente a aquella. Sí. La otra cosa, quizá la última, es que si, como hablábamos antes, la obra de Jesucristo es crear una nueva humanidad, Sí.
Esa nueva humanidad es lo que llamamos la iglesia. Ujú. La salvación consiste en estar injertados en el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, cuya cabeza, que es Jesús, ya resucitó, que ha de resucitar todo en el día final. Para ser parte de esa resurrección hay que estar injertado en ese cuerpo. Y eso es la iglesia. ¿Qué me puedes decir acerca de la frase que se utiliza para describir la iglesia, una, santa, católica y apostólica? Esa frase aparece en el credo niceno y son lo que se llaman generalmente las 4 marcas o señales de la iglesia. La iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. Ahora hay que definir lo que cada una de esas palabras quiere decir, ¿verdad? Lo de que la iglesia es una debe estar bien claro. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo no puede tener más de un cuerpo, si no sería un monstruo. Sí. Y la idea de que hay varias iglesias, de verdad iglesias aparte, sin ninguna relación una con otra, es una monstruosidad. Si en cierto sentido todos los creyentes en todas partes del mundo, si están injertados en Cristo, en cualquier momento, en cualquier lugar, hace 5 siglos o ahora, en África, aquí, de cualquier denominación, todos son parte de esa una iglesia. Lo demás que llamamos iglesias son organizaciones que tratan de manifestar lo que es la iglesia y demás, pero esa iglesia una es la única, solamente puede haber una iglesia. Eso no quiere decir que pueda haber una sola organización, no quiere decir, como se interpreta en algunos lugares, que si no estás con el Papa no estás en la iglesia, pero sí quiere decir que de algún modo los metodistas tenemos que reconocer que aunque nos llamemos iglesia metodista, no, somos iglesia de Jesucristo y somos un pedacito de la iglesia de Jesucristo que se llama metodista. Y lo mismo con los discípulos y demás. Santa. Sí. La santidad de la iglesia se ha interpretado de varias maneras. Una manera es que la iglesia es pura, que no peca. Eso es muy problemático porque esa es la base en la cual entonces se excluye de la iglesia, se expulsa a todo el que no esté ya completamente santificado. Y eso casi nunca es nadie, y siempre son los demás, menos yo. Me quedo yo y excluyo a todos los demás, porque el pecado del otro, la paja en el ojo del hermano, se ve mucho más que la viga en el mío. Y esa manera de entender la santidad de la iglesia lleva a procesos de excomunión, de juicios, después de expulsar gente, todo eso. La santidad de la iglesia es más bien una santidad, vamos a decir así, escatológica, en esperanza. Lo que hace que la iglesia sea santa no es su santidad moral, es su estar unida a Jesucristo y saber que es un cuerpo que va a estar en presencia de Dios. Y para estar en presencia de Dios tiene que ser un cuerpo santo. Eso incluye que sí, que la iglesia tiene que hacer todo lo que pueda por purificarse. Pero lo que hace que la iglesia sea iglesia no es su pureza, es su unión a Jesucristo, y eso es lo que la hace santa. Exacto. Participe del movimiento La Red, una iglesia digital que se reúne por medio de las redes sociales. El movimiento La Red transmite su encuentro de adoración y predicación todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. La Red transmite su encuentro semanal por medio de Facebook, Instagram, YouTube y su página web movimientolared.com. La palabra católica es una palabra que requiere explicación porque lo católico, la palabra católico, aún en sus raíces, quiere decir según todos. Según todos. Según todos o según el todo. No es lo mismo que universal. Universal quiere decir que todos están de acuerdo. El católico es según todos. Por eso en la iglesia antigua se hablaba del testimonio católico al evangelio en los 4 evangelios. Es el testimonio según todos. Quiere decir que esa es una unidad que incluye diversidad. No es la iglesia según Juan Wesley o Campbell o el Papa, es la iglesia según todos. Según todos. Es una iglesia que incluye a todos los creyentes, siempre y cuando estén dentro de esas cercas de que hablábamos antes, ¿no? De esas líneas de FAO. O sea que cuando el credo dice que la iglesia es católica, no se refiere a la iglesia católica romana, sino que se refiere a que todas aquellas personas creyentes en Jesucristo a lo largo de toda la historia forman un solo cuerpo. Exactamente. No quiere decir, esa palabra católica no quiere decir católico romano, tampoco quiere decir universal.
aunque así se traduce muchas veces, como no nos gusta la palabra católico porque tiene implicaciones de que queremos decir romano, entonces decimos universal. Pero la iglesia es más que universal. Lo universal muchas veces es uniforme, ¿verdad? Puede haber un imperio universal, un emperador que manda a todo el mundo y hace que todo el mundo haga lo que él dice. Eso no es catolicidad. La catolicidad es ese tipo de universalidad, sí, pero con una diversidad que todos contribuyen. Como la imagen del cuerpo de que habla Pablo. Lo de apostólico tiene dos sentidos. Un sentido es que se relaciona con los apóstoles, de alguna manera viene de los apóstoles. Sí. Pero la palabra apostólico también quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado. La iglesia es apostólica porque es una iglesia enviada, es una iglesia misionera. La iglesia sin misión no es iglesia. Amén. Lo que hace que la iglesia sea apostólica precisamente es una iglesia que está yendo, que ha sido enviada por Dios al mundo para precisamente allí en ese mundo enfrentarse al pecado de igual manera que Jesucristo se enfrentó al pecado en su vida y en su muerte, enfrentarse a ese pecado. Y eso es lo que hace que la iglesia sea apostólica. ¿Qué relación hay entre la palabra de Dios y todo eso que hablamos cuando estuvimos hablando del concepto de revelación y la iglesia? Bueno, primera cosa es que la iglesia es creación de la palabra de Dios. La iglesia no es creación de un pastor que dice voy a hacer una iglesia. La iglesia no es creación de un fundador que se separó de otra gente y dice voy a hacer una iglesia. La iglesia, si es iglesia de Jesucristo, es iglesia creada por la palabra de Dios. Creada y convocada por la palabra de Dios. La iglesia se reúne, se convoca, porque los cristianos han escuchado la palabra de Dios. ¿Pero la han escuchado dónde? En la iglesia. A través de la iglesia. Aún aquel señor que decía en el ejemplo anterior que se encuentra una Biblia allá en una isla solitaria, en cierto modo, en esa Biblia la iglesia está presente. De modo que la iglesia es a la vez creación de la palabra de Dios y proclamadora, pronunciadora de la palabra de Dios. Visite www.drpablojimenez.com, donde encontrará otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Ahora, eso quiere decir que la iglesia también tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Y ahí es que viene todo lo que hablamos de la teología antes, ¿verdad? Porque la iglesia, para sujetarse a la palabra de Dios, tiene que tener una visión bien amplia de qué cosa es esa palabra y todo lo que involucra. Desafortunadamente nosotros hemos limitado lo que la palabra de Dios involucra a ciertos temas y ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, cuando decimos que la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios, por lo general se trata de una de dos cosas. Sí. O la doctrina o el sexo. Todos los problemas que la iglesia tiene siempre son cuestiones, las discusiones son sobre cuestiones sexuales, prácticas sexuales y todo eso. Pero muy poco se sujeta a la palabra de Dios, la iglesia a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca del orden social, del orden económico, de cómo manejar el mundo. Y eso también es parte de esa palabra de Dios. De modo que la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios en todas las cosas. Exacto. Y entonces la iglesia también es proclamadora de esa palabra de Dios y es ejemplo de la acción de esa palabra de Dios. Si el mundo no cree, muchas veces se debe a que la iglesia no es ejemplo fidedigno de cómo la palabra de Dios actúa. El caso típico está en la oración del Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Sí. Si el mundo no cree, es porque nosotros, a pesar de todo lo que dice la palabra de Dios, estamos peleando unos con otros. Y eso quiere decir entonces que en cierto modo la carga de que ese mundo no crea nos cae a nosotros. Eso es así. Corresponde a que nosotros no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.